el campo de la política educativa, la educación intercultural y la igualdad. Además, es director del Grupo de Investigación Consolidado de la Universidad de León, Investigación Educativa y Justicia Social. Ha realizado bastantes publicaciones, entre ellas la más reciente, La historia silenciada, Unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica democrática, también la educación crítica inclusiva para una sociedad postcapitalista, la educación en venta, entre otras. Importante destacar que es secretario de la Asociación Prometeo, que son hombres por la igualdad del mundo, que promueven la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Además, es presidente nacional de la Asociación Estatal Cero Macho, Hombres por la Abolición de la Prostitución, que denuncia la complicidad de los hombres en esta forma de violencia de género y propone como solución el planteamiento de Suecia para la erradicación de esta explotación y esclavitud en la sociedad actual. Muchísimas gracias por venir a estas jornadas, Enrique. Quiero agradecerte tu implicación y tu colaboración con Médicos del Mundo y el haber asistido a contarnos tu experiencia y el papel que realizáis, sobre todo desde estas asociaciones, y el papel que haces como labor educativa. Y sin más, no voy a robar más espacios. Sabéis que al final contamos con un periodo de tiempo para preguntas o para cualquier cosa que queráis compartir. Tanto Janine como yo iremos recogiendo también las preguntas que se hagan a nivel online para irlas facilitando. Ten en cuenta que no contamos con mucho tiempo, entonces iremos haciendo una revisión y haremos las preguntas que nos dé tiempo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y sin más, muchas gracias, Enrique, y te doy paso. Muchas gracias y muchas gracias a Médicos del Mundo por la invitación a participar, aunque sea online. Voy a hacer 5 aclaraciones previas que nos permitan situarnos. Un análisis de la prostitución como libre elección, que es una de las permanentes que aparecen siempre que se argumenta sobre este tema, y las consecuencias de convertir la prostitución en una profesión, como proponen algunas líneas de planteamientos a nivel estatal. ¿A quién beneficia esto y cómo intervenir? La demanda, es decir, el papel de los hombres. Pues bien, empiezo con esas 5 aclaraciones previas. La primera sería que debemos cambiar el foco de análisis sobre la prostitución y centrarlo en sus protagonistas, que son los hombres. Es decir, la prostitución se mantiene y se sostiene con nuestro comportamiento. No existiría sin demanda masculina. Esta es la primera cuestión que insistiré en ella bastante. Por eso nosotros, como Grupo de Hombres por la Igualdad, como Cero Macho, nos dirigimos fundamentalmente a los hombres, que somos el problema. Y esto es una de las cuestiones básicas. Podéis pasar a la siguiente diapositiva. La segunda aclaración es que la prostitución no es una práctica sexual. Es decir, no hablamos de sexo ni de sexualidad. Hablamos, como bien se ha dicho en la mesa anterior, de violencia sexual. Solo desde el punto de vista de los hombres prostituidores podríamos decir que tiene que ver con su genitalidad, una visión profundamente patriarcal de la concepción del sexo en todo caso. Para las mujeres es solo un medio de obtener dinero y no tiene nada que ver con su propia sexualidad. Lo que reciben habitualmente es violencia sexual. Tercera aclaración. Es una forma de violencia extrema contra las mujeres. De hecho, soportarla equivale a lo que en otros contextos se define como acoso o como abuso sexual. De hecho, relatan supervivientes de la prostitución que acaban sufriendo los mismos traumas que veteranos de guerra y que víctimas de tortura. Y eso está ya suficientemente demostrado. Cuarta aclaración.
los hombres no tenemos una necesidad sexual biológica insoslayable como el comer o el beber. Todos pasamos por periodos largos de la vida sin relaciones sexuales y no nos morimos. No nos salen 3 cuernos, ni nos aparece manchas, ni brotes, ni ningún tipo de cuestión. De hecho, se sabe de hombres que no han tenido relación sexual y no les ha pasado nada. Por lo tanto, no es ninguna necesidad biológica. Y quinto y último aclaración. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. No es el oficio más antiguo del mundo. Es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para sostener y mantener a las mujeres a nuestra disposición sexual. Esto sí que es un elemento básico. Bien. Segundo punto que quiero desarrollar. La prostitución como libre elección. Esta neoideología del libre consentimiento. Todo el mundo habrá oído hablar, bueno, y aquellas chicas o aquellas mujeres que libremente eligen ser prostitutas, y de hecho en los platós de televisión aparecen algunas de ellas diciendo lo maravilloso que es ser puta. Bueno, sobre esto pasa a la siguiente diapositiva. Yo recomiendo leer el libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo Sexual, del 2015, que lo explica ampliamente. Y ahí lo que desarrolla es que es el neoliberalismo patriarcal lo que está utilizando como caballo de Troya es el consentimiento y la libre elección para justificar la prostitución como una profesión. Doy 3 argumentos, solo por no alargarme. Primer argumento. No hay libre elección real porque no hay igualdad en la relación. En la prostitución solo existe el poder de imponer los deseos a otros porque los puedes comprar. Por lo tanto, la prostitución jamás se da, ni siquiera teóricamente, en condiciones de libertad, porque nunca se da en igualdad. Segundo argumento. No se puede considerar como consentimiento libre una actividad que atenta contra los derechos humanos. Pues lo que hace es privar de su libertad sexual a las mujeres al mercantilizar una actividad que es, por definición, libre. Y tercer y último argumento. En nombre del bien común, hemos decidido poner límites al libre consentimiento. Por ejemplo, a la venta de órganos humanos, por ejemplo, a la ablación de clítoris. Es decir, los derechos humanos se han establecido para eso, para poner límites a determinadas cuestiones que se dicen que se eligen libremente. La prostitución es una explotación y un abuso sexual al margen del consentimiento de la víctima. Por eso se actúa como un agresor, aunque la mujer diga que no se haga. Yo recuerdo todavía cuando sacó el libro Miguel Lorente, que decía, mi mujer me pega lo normal. Mira, es que aunque la víctima consienta, no es una posibilidad ni es algo admisible. Tampoco se aceptaría que un grupo de personas fueran esclavizadas en nombre de su libertad, porque la gente más joven ya no recordará la película Lo que el viento se llevó, que todo el mundo recuerda a Escarlata O'Hara levantando el puño en alto y jurando que nunca más volvería a pasar hambre, etcétera, pero casi nadie recuerda a la mami, la negra de esclava de Escarlata O'Hara, gritando que ella quería seguir siendo libre. Es decir, no se admiten determinadas cuestiones al margen del consentimiento de la víctima. 4 conclusiones entonces sobre esta neoideología del libre consentimiento.
Tras estas tres razones, yo diría que de ahí se derivan 4 cuestiones fundamentales. La primera es que las tediosas discusiones sobre prostitución libre o forzada o diferenciar trata y prostitución carecen de sentido. Hay trata de mujeres y niños porque hay demanda de prostitución, del mismo modo que había tráfico de esclavos porque había demanda de perpetuar la esclavitud. Segundo, la actitud democrática ante la esclavitud o la prostitución se basa en el rechazo a un estatuto degradante para la dignidad humana, a la conculcación de un derecho humano, no a la percepción que cada esclavo o esclava pueda tener acerca de su condición. Tercera conclusión, porque claro, si resulta que se convierte en una profesión, tendríamos que tener un sindicato. Y ya hay un sindicato que se denomina sindicato de putas. Bueno, no toda actividad humana es sindicable. Nunca, esto lo dice muy bien Luis Rabel, nunca ha podido haber un sindicato de esclavos, lo que no quiere decir que a lo largo de la historia los esclavos no se hayan rebelado y autoorganizado, pero cuando lo han hecho, han sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podía administrar. No puede darse una acción sindical por debajo de un umbral de reconocimientos de derechos humanos, cuya ausencia constituye la característica fundamental de la prostitución. Es que la prostitución se basa en una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, desigualdad que cualquier sociedad democrática no puede admitir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que se ha dicho y que me parece fundamental, que la prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres cuya mercancía son las mujeres y las niñas. Es verdad que también hay hombres transexuales, pero los clientes, incluso para ellos, son prácticamente el 99,9% siempre hombres. Es el mismo esquema. El consumo femenino de sexo de pago es absolutamente irrelevante. Y cuarta conclusión. Esto lo hizo una compañera de una forma muy llamativa. Y lo dice así de claro. Sois tan machistas que ponéis continuamente el foco en el derecho de la mujer a ser prostituida. Y lo que decimos es que la legalización de la prostitución, la regulación como una profesión, no da derechos a las mujeres. Lo que da es el derecho a los hombres de poder comprar y consumir mujeres y además sanas, perfectamente organizadas. Es decir, en la prostitución los únicos derechos son los de los proxenetas y los puteros. Bien, dicho esto, paso a un segundo bloque que quiero desarrollar. ¿Cuáles serían las consecuencias para todos y para todas de convertir la prostitución en una profesión? Que están demandando en Cataluña, que están demandando en Valencia y que están demandando en algunas zonas determinadas. Y que además es la razón por la que yo he entrado a trabajar en este tema, porque me ha preocupado fundamentalmente desde la educación. Yo soy profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de León y formo a los futuros profesores y a las futuras profesoras de infantil, primaria y secundaria. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas sabrán que su futuro laboral puede ser prostitutas y los chicos que están al lado de su pupitre sabrán que podrán comprarlas y usarlas si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? Segunda reflexión. Si la integramos además, al hacerla una profesión, la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y, por lo tanto, si es aceptable para las mujeres pobres, si es aceptable, no sería necesario remover las causas ni las condiciones sociales que la posibilitan. Así, lo que hace es reforzarse la normalización de la prostitución como una opción para las pobres.
para las mujeres pobres. ¿Y a quién beneficia la regulación como profesión y un sindicato de putas? Esto es como las novelas de Agatha Christie. Sigue el dinero y verás quién es el asesino. Pues en los que se benefician son fundamentalmente 4 sectores. Los primeros, los proxenetas, que pasan a ser empresarios, dándoles un baño de respetabilidad y además promueve un nuevo marco jurídico mucho más ventajoso para la expansión de sus negocios. Lo segundo, a quien beneficia son las redes de trata, esas corporaciones empresariales que ya cotizan en bolsa, como en Australia, por ejemplo. A los terceros, a los clientes, los mal llamados clientes, porque el lenguaje construye la realidad y lo que deberíamos denominarles serán puteros o prostituidores. Pues a los puteros, porque se les coloca en una situación de normalidad. Y por último, sobre todo, refuerza al patriarcado, porque esto efectivamente, como decíais antes, es una industria que refuerza y normaliza la prostitución como una opción para las pobres, afirmando que así se mejora las condiciones en que se viola. Lo que hay que hacer es abolir la explotación de la prostitución, no negociarla, porque pongamos patas arriba o patas abajo, es una violación reiterada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo intervenir? ¿Cómo intervenir? Y claro que hay que ayudar a las mujeres en prostitución, pero no se va a erradicar si no intervenimos sobre la causa fundamental, que es la demanda, el papel de los hombres. La clave es, si no existiera demanda, no habría oferta. Somos los hombres los que mantenemos y perpetuamos esta violencia de género extrema con nuestra demanda, primero, con nuestra complicidad, segundo, y socializando a las nuevas generaciones en ella, tercero. Pero es sorprendente porque los puteros están invisibilizados. En el discurso y en las investigaciones apenas aparecen. Beatriz es verdad que está trabajando mucho en ello, pero quitando las excepciones prácticamente están desaparecidos. Pero es más, a los propios prostituidores, a ellos mismos les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. Por eso digo que deberíamos cambiar el foco de intervención. Este no es un tema o un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres que afecta y que sufren las mujeres porque se sostiene en nuestro comportamiento como hombres. Nos tenemos que preguntar qué pasa con nosotros. Y claro, viendo que la mayoría de estos talleres son mujeres las que asisten, nos tenemos que estar preguntando continuamente, ¿dónde están los hombres? Y casi todas las veces que hacemos talleres y trabajo, casi siempre los hombres que vienen son compañeros de, pero pocos vienen motu propio. Por eso estamos trabajando ahora mismo en las cárceles. Estamos trabajando no solo con las cárceles, sino con los funcionarios de las cárceles. Estamos trabajando en los institutos, estamos trabajando en educación de adultos y de adultas. Claro, porque es ahí donde está el público, que es la población general con los que hay que trabajar. Y tenemos siempre y les planteamos algo que es clave. Los hombres o somos parte del problema o somos parte de la solución. No hay neutralidad posible. Y nuestro silencio nos convierte en cómplices. Siempre que se habla de esto de la igualdad, siempre se mira en un claustro del profesorado, por ejemplo, a una mujer o a la mujer. Pocos hombres se sienten aludidos. Y en esto tenemos que cambiar. De hecho, el lema del grupo de Hombres por la Igualdad de León, el lema es: el silencio nos hace cómplices. No podemos mirar para otra parte, no nos podemos poner de perfil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, cambiar el lenguaje para desinvisibilizar. Tenemos que llamarles por su nombre, prostituidores o puteros. Segundo, tenemos que empezar a mirarnos. En España, el 39% de hombres
ha sido al menos una vez cómplice de este opresivo sistema. Es decir, casi la mitad de los varones. Es decir, casi la mitad de los varones que conocéis, todas y cada una de las que estáis ahí, y el chico que veo ahí, que también está, la mitad casi ha consumido prostitución. Y son nuestros hermanos, y son nuestros padres, y son el cura del barrio, y es el juez del juzgado, y es el maestro de la universidad y el profe de secundaria. Pensad lo siguiente, ¿cómo miraríamos a algunos de los varones presentes si supiéramos que son maltratadores? Porque el maltrato sí que hemos conseguido convertirlo en la conciencia social en una lacra, en algo repulsivo. Sin embargo, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres que estemos en una sala cuando hay una charla, una conferencia, podríamos ser prostituidores, usuarios de esta violencia de género. Es más, cuando lo trabajamos en los institutos, ya no te digo en la cárcel o en centros o en talleres, en barrios, en pueblos que trabajamos, y normalmente van las mujeres y entonces lo que hacemos es irnos con ellas a donde están los hombres, que suele ser en el bar, porque vamos siempre a partir de las 8 cuando han acabado las faenas agrícolas y están con el fútbol y eso, y apagamos el televisor, nos subimos a la barra del bar y organizamos ahí toda una performance. Claro, ahí cuando decimos esto, que buena parte de ellos han sido usuarios, lo que surgen, curiosamente, son comentarios cómplices, insinuaciones y alusiones, incluso chascarrillos que lo minimizan porque lo hemos normalizado. Por eso es tan importante la tercera propuesta. La tercera propuesta que hago, y a mí me parece que es fundamental, sería analizar seriamente las razones que explican por qué en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que ha pasado una dictadura, que ha pasado una transición, que se supone que es mucho más democrática y que por lo tanto tiene más libertad para tener relaciones sexuales que ahora empiezan muy pronto y además la gente las vive con muchos menos complejos que en su momento. Sin embargo, tras la dictadura sigue habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden, tantos o más que en la época en que los grises, si te pillaban simplemente dándote un morreo detrás de un seto, te iban detrás de ti. ¿Por qué los hombres acuden a prostitución? La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema llegan a 3 grandes conclusiones. 3. La primera, a mí me parece que es una de las más significativas. Es que un número creciente de hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. Estoy hablando del poder. Pasa la siguiente, que se me olvidó las diapositivas. Pasa otra. Es que se me olvidaron las diapositivas. Sigue. Esto era eso. Aquí. Déjala aquí. Porque es que me parece esta diapositiva que es suficientemente significativa. Primera conclusión. Tiene que ver con el poder. Parece como si un número cada vez mayor de hombres en las relaciones sociales y personales experimentaran una pérdida de poder y de masculinidad tradicional, esa a la que denominamos siempre tóxica, y que no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto con las mujeres con quienes se relacionan. Lo que buscan en realidad es una experiencia de dominio y control sobre mujeres cada vez más jóvenes e indefensas. Es decir, parece como si una parte importante de la humanidad, los hombres que acuden a la prostitución, tuviera un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación de igualdad con las mujeres, el 50% del género humano, que creen que deben estar a su servicio. Es decir, como si cada vez que las mujeres consiguen o conseguís mayores cotas de igualdad y de derechos,
estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran cada vez con mayor frecuencia a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva, podríamos decir casi en palabras freudianas, regresando a la etapa infantil de egocentrismo intenso. Ay, papi, tú eres el más grande. Y una relación, además, que no conlleva necesariamente ninguna carga de responsabilidad, cuidado, atención, respeto, equivalencia. Esta es una de las primeras conclusiones clara y liminal. Quiero decir, el poder es el elemento esencial que está moviendo la prostitución. La segunda conclusión tiene que ver con los estudios que se han hecho en España. Y esta es muy preocupante. Los estudios nacionales revelan que España es uno de los países donde el consumo de prostitución está menos desprestigiado. Las encuestas, de hecho, indican que un 27% de los españoles, es decir, casi el 30%, 1 de cada 3, acude de forma habitual a la prostitución sin que se le reproche socialmente. De hecho, parece que hay un consentimiento social ya no tácito, ya no por detrás, sino claramente explícito. Un consentimiento y además casi un aplauso a mantener estrategias y formas constantes que alivian la responsabilidad de aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica. Y la tercera conclusión, que a mí me preocupa profundamente, es que este consentimiento social influye en el proceso de socialización de los chicos y los jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. Si decimos que la pornografía, como dice Rosacco, es la pedagogía de la prostitución, todo este proceso de socialización, donde acaban gente jovencísima, no solo universitarios, sino ya de institutos, incluso de familias, acaban cerrando acuerdos comerciales en un puticlub. Si a esto le añadimos la regulación de la prostitución como una profesión, estaríamos generando unas expectativas de socialización, insisto, donde las niñas aprenden que la prostitución puede ser para ellas un posible nicho laboral y los niños aprenden que sus compañeras pueden ser compradas. Entonces, ¿cómo nos piden a el profesorado que eduquemos en igualdad? Bueno, para finalizar, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo intervenir? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que siempre se pregunta? Yo propongo 12 medidas concretas. Primera medida: cambiar el foco y educar. Educar a los hombres. Los hombres debemos resolver nuestra socialización para aprender a vivir sin servidoras sexuales ni domésticas, para aprender a vivir sin ejercer violencias de género. Esto es fundamental, desde infantil. Desde infantil, no es ya adultos, porque no, cuando se está construyendo la personalidad, debemos trabajar la educación afectivo-sexual fundamental en la escuela, en la familia y en los medios de comunicación. A mí me sorprendió enormemente que en Finlandia apenas hay anuncios y que además hay, en todo caso, en Cuba hay anuncios educativos. Es decir, que poder se puede, si hay voluntad política para ello, claro. Segundo, tenemos que superar el modelo neoliberal de libre consentimiento. La esclavitud y la violación reiterada no puede ser una elección porque no es una opción por una vida digna. Es incompatible con la libertad en igualdad. Es incompatible porque no hay igualdad. No puede ser una elección ni siquiera libre, no es pensable, por lo tanto. Tercero, tenemos que superar el modelo regulacionista del trabajo sexual. Cuando aparece en una investigación un trabajo sexual, échate las manos a la cabeza, porque va a justificar justamente la prostitución como un posible nicho, sobre todo para las mujeres pobres.
porque esto es actuar en connivencia con el prostituidor y no podemos actuar en connivencia ni con el prostituidor ni con los lobbies proxenetas reglamentando la prostitución y el sistema prostitucional como una profesión. Cuarta medida, aplicar la normativa vigente, que se empiece por aplicar las leyes que ya hay, que se persiga a los proxenetas, a los clubes, que todo el mundo conoce. León está geolocalizado por el Latin Lover, que es el putículum más grande de León. Todo el mundo sabe desde su pueblo, yo al menos desde aquí a Valladolid, cuando entro en qué pueblos hay puticlubs, y no te digo ya nada de los pisos, de las OnlyFans, todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es el problema? Es que hay mucha gente implicada y mucha gente que debería perseguir y aplicar las leyes están implicados. Y esto es uno de los problemas esenciales. Quinta medida. Impulsar la red de municipios libres de trata. Hay ya más de 240 municipios que hemos conseguido, porque la coordino junto con más gente, pero yo estoy coordinando sobre todo la web donde se va reflejando, que han aprobado mociones que se comprometen a aplicar medidas abolicionistas en su normativa y actuaciones en su municipio dirigidos justamente a perseguir a los hombres que ejercen esta violencia de género y proveer fondos para servicios sociales integrales dirigidos a mujeres que abandonen la prostitución. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una investigación para hacer, que también se va a replicar, por cierto, en Alicante, en la universidad, en varias universidades, me han pedido si lo pueden hacer y vamos a hacer una red para hacer un seguimiento del cumplimiento de esas mociones y de ampliación a otros municipios. Porque, por ejemplo, en el municipio de León hemos conseguido que haya una ordenanza que multa a los puteros. En junio de este año, el 25 de junio, ya ha aparecido después en el boletín oficial de la provincia una ordenanza que multa a los puteros en León. Y les multa, primero, reciben la comunicación a su casa, diciendo que ha ejercido violencia de género, un prostíbulo, etc., y establece sanciones de 100 a 3.000 euros a las personas que sean sorprendidas infraganti. De hecho, inicialmente se había previsto de 500 a 3.000, pero bueno, las negociaciones entre los diversos grupos políticos, porque en eso siempre hay dificultades, pues acabó siendo esta. Y las mujeres en situación de prostitución no son sancionadas en ningún caso. De hecho, la ordenanza municipal, se llama así, para la lucha contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, fue publicada y además aprobada por 23 votos a favor y 3 abstenciones, que es Ciudadanos. Ciudadanos era el partido que siempre defendía el modelo liberal de la prostitución como trabajo sexual, fundamentalmente. Y ha sido el trabajo de las asociaciones feministas de la provincia de León, que con algunas modificaciones que introdujeron los grupos políticos respecto al texto inicial, al final lo que hace es sancionar conductas favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y el turismo sexual. Y de hecho se iba a hacer como una adenda de otros y al final ha salido como una ordenanza completa y clara. Y esto lo ha hecho el Ayuntamiento de León y por lo tanto lo pueden hacer otros muchos. Y en esto hay que reconocer el papel de las asociaciones Flora Tristán, de Adabas, de Simón, todos los colectivos feministas de la provincia de León. Y la red, ahora mismo tenemos exactamente, a día de hoy, hay 220 municipios. El último que se ha adherido es el Ayuntamiento de Vigo,
Pero claro, no se trata solo de hacer la moción o de impulsar efectivamente la moción, sino después de cumplirlas. Por eso ahora vamos a hacer un análisis de qué es lo que se está haciendo, preguntando a los responsables, a las alcaldías, pero también a las técnicas de igualdad, también a la oposición, preguntando también a gente que está trabajando en ese campo, qué es lo que se está haciendo de verdad, porque lo que se trata no es de aprobar mociones, sino de cumplirlas. Sexta propuesta. Esta es una propuesta que realmente se ha conseguido llegar, que es lo de la tercería locativa en la ley del CSI. Es decir, de alguna forma se había conseguido inicialmente por parte de los proxenetas en la industria de la prostitución que se eliminara la penalización de la tercería locativa. Y justamente esto se ha vuelto a recuperar. Y bueno, esto es una de las cosas que es fundamental, porque si no, siempre tienen que estar siendo las mujeres en una situación absolutamente terrible quienes denuncien, quienes hagan el proceso. Y esto es un elemento que por lo menos sí se ha dado ese paso. Una séptima medida es que los hombres debemos implicarnos. De hecho, en todos los talleres que hacemos, cogemos el nombre, los apellidos y el teléfono de los hombres que están allí y les pedimos que se unan, que den un paso adelante en esto, igual que en los privilegios tenemos que dar un paso atrás, tenemos que dar un paso adelante para empezar a ser referentes de otros modelos de masculinidad y de otros modelos de relación y decir, efectivamente, no estamos de acuerdo ni con la prostitución ni con la socialización en esta prostitución y unirse a Cero Macho, Hombres por la Abolición de la Prostitución. Octava medida, denunciar medios con anuncios y retirar la publicidad institucional. Eso yo tengo experiencia en diversos municipios que se ha hecho y ha funcionado. Cuando el propio ayuntamiento o incluso comunidades autónomas han dicho que retiraban la publicidad institucional de aquellos medios que tenían anuncios de prostitución o relacionados con la prostitución, inmediatamente han desaparecido. Es verdad que ha habido dos periódicos, además, que lo han retirado. Uno fue 20 Minutos, el primero a nivel nacional, y otro fue el País inicialmente. Novena medida. Hay que diseñar campañas periódicas para sensibilizar a la población. ¿Sensibilizar a la población de qué? De que la prostitución es violencia de género y explotación sexual. No es algo que está ahí apartado, que está ahí oculto. No, no, ponerlo. De hecho, la concejala mujer, por ejemplo, en el Ayuntamiento de León, hizo una campaña publicitaria magnífica en todos los autobuses de la ciudad, hablando justamente de esto, visibilizando al cliente, buscando deslegitimarlos públicamente, en publicidad influyente, anunciándolo en los propios autobuses, en carteles, y esto es un elemento viral, además, y en las redes sociales también lo podemos hacer. Décima medida, pues rechazar lo que hizo el ministro Montoro. ¿Qué fue lo que hizo el ministro Montoro del Partido Popular? Convertir el Estado en un Estado proxeneta. Y esto lo hizo para cuadrar cuentas de cara a la Unión Europea, incluyendo la prostitución, es decir, todo el dinero que se genera en la prostitución en el Producto Interior Bruto, en el PIB. Claro, ¿cómo podemos permitir que el Estado incluya dentro del Producto Interior Bruto como un ingreso la prostitución, es decir, la violación reiterada de mujeres? Esto es convertir al Estado en proxeneta y cómplice de la prostitución. Undécima medida. Yo creo que esta es la fundamental, que es erradicar la demanda. Si no hay demanda, no hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. Si no hay trata, no hay proxenetas. Si no hay demanda, ni prostitución, ni trata, ni proxenetas, viviremos en un mundo mejor. Por tanto, centrar las medidas en la erradicación de la demanda, con las dos estrategias que acabo de contar, que se pueden hacer a nivel de ayuntamiento, pero que se han hecho a nivel de Estado. En la LOAS
es lo que se propone en la ley abolicionista. La primera, la denuncia, persecución y penalización del prostituidor y del proxeneta. Suecia y Francia es que penalizan con cárcel de hasta 6 meses o multa de hasta 1.500 euros, 3.750 si se reincide, y financian programas de reinserción laboral. Y 2, deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, clientes. No veas cómo funciona cuando les llega una carta a casa y la cogen y la leen su familia. Pero. Y su cara y sus ojos dicen lo suficiente. Y la 12ª sería dar alternativas a las mujeres prostituidas, es decir, dotarles de una economía suficiente. Y eso se puede hacer a través del embargo de bienes de la industria del sexo para ofrecer alternativas laborales y sociales dignas y estables a las mujeres. Aparte, claro, que tendríamos que decir que la proposición de ley para la abolición de la prostitución y de la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual debería ser ley ya. Y claro, todo esto no se podrá llegar a que esto sea global a nivel mundial mientras no hagamos la última, que es un añadido que pongo, que es superar el capitalismo, organizar un sistema económico justo, erradicando la precariedad y la explotación, que son las que provocan que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar deudas o mantener a la familia para muchas mujeres. Concluyo. Nuestro silencio nos hace cómplices. Como decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Se dice que la prostitución siempre ha existido, también las guerras, también la tortura, también la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre, pero esto no es prueba de legitimidad ni de validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio, ni mutilación de órganos genitales femeninos. No podemos renunciar a nuestra utopía de transformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Creo que ha sido una ponencia muy clara, contundente, muy sencilla de entender para todos y todas las presentes. Y nada, damos paso a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer alguna apreciación, que levante la mano. Y creo que ha quedado muy claro todo, debe ser, que está todo el mundo. Hay una foto ahí abajo a la derecha, que es una de las cosas que solemos hacer, que es los anuncios. Este es un anuncio de puticlubs, y entonces lo que hacemos es lo que se llama contrapublicidad, que vamos ahí, todo un colectivo de gente, claro, no se puede hacer uno solo, un colectivo de gente con escaleras, con carteles y tal, y entonces reflejamos la realidad o buscamos una forma de reflejarla, porque esto era en Asturias y León, que ponían eso, que además de un plato, comida, mujeres, y después de la comida, alcohol y mujeres. El nombre del libro es Ana Miguel, Neoliberalismo Sexual, de 2015. Rosa Cobo también es otra de las que más ha trabajado también ese tema, y los libros suyos también merecen la pena, aparte de todo lo que las compañeras han publicado. Y de los hombres, Beatriz es la que más está investigando, porque su tesis doctoral la hizo sobre ello. Beatriz Ranea. Mira, por ahí al fondo tenemos una pregunta. ¿De algún hombre, si puede ser? Sí, justo es un hombre, así que fenomenal. Vamos a pasar el micrófono para que se le escuche bien. ¿Dónde está?
Bueno, en primer lugar, gracias Enrique y te mando un saludo. No sé si te acuerdas de mí, pero coincidimos hace muchos años en algunos espacios activistas. Quería hacerte dos consultas sobre tu opinión de dos procesos legislativos que creo que tú has nombrado antes a los dos. En primer lugar, hablabas de la no penalización o no persecución de las mujeres en situación de prostitución, a las supervivientes de prostitución, en el caso de las ordenanzas, pero sí que es cierto que tenemos una legislación todavía a nivel estatal, como es la ley Mordaza, que permite imponer multas a mujeres en situación de prostitución. El primer año que esa normativa estuvo en vigor, fueron multadas en España más de 300 mujeres, ¿no?, víctimas o supervivientes de prostitución. Sí que es verdad que fueron también multados muchos hombres, creo que las cifras eran como 600 en el primer año en vigor de la ley, pero sí que es una ley que permite, facilita y bueno, lo está haciendo precarizar, perseguir a las mujeres en situación de prostitución, ¿no? En mi opinión personal, por supuesto, pues es una ley que se tiene que modificar, pero me cuesta pensar cómo hacerlo para que no quite esa parte, ¿no?, de desincentivar la demanda en el caso de los hombres prostituidores. Y la segunda pregunta era saber tu opinión sobre el anteproyecto de ley de trata, ¿no? En la legislatura anterior, antes de las elecciones generales, el Consejo de Ministras aprobó un anteproyecto de ley integral contra todas las formas de trata, que incluía medidas para erradicar o para desincentivar la demanda, pero la demanda de trata en general, ¿no? Y ahí se incluían otras formas de trata, entre otras la trata laboral. Y me pregunto si tú crees que esas medidas generales en una ley para desincentivar la demanda de todas las formas de trata pueden ser o no efectivas en el caso de desincentivar la demanda de trata o explotación sexual, ¿no? Que como venimos hablando durante toda la jornada es una demanda muy enfocada o muy basada, ¿no?, en el patriarcado y en la concepción de los hombres con respecto a las mujeres, ¿no? No sé si eso aplica evidentemente en otras formas de trata como la trata laboral, con lo cual no sé si se desvirtúa o se podría desvirtuar, porque tú hablabas de una ley específica de trata contra la trata con fines de explotación sexual que parece que no es o no ha sido, ¿no?, la opción que estaba trabajando el Consejo de Ministras en la última legislatura. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Nada más eso, gracias. En primer lugar, muchas gracias porque te hayas animado y en segundo, la gente que estamos online lo hemos oído así un poco. Yo he entendido, lo ponían en el chat, que es difícil porque el sonido no llega muy bien. He entendido sobre las leyes de trata de general, o la segunda cuestión, y la primera no fui capaz de captar la pregunta. Si lo puedo decir desde la mesa, lo digo porque es que con el micro ese no se oye muy... Desde la mesa, si lo puedes sintetizar. Que venga aquí. Muero de vergüenza. ¿Tengo que ir para allá? ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Ahora sí? ¿A él le escuchas? ¿A mí me escuchas? Sí, ahora mejor. Sí, la primera pregunta era sobre la ley Mordaza, que fue aprobada en el año 2015 y cuyos artículos, algunos de ellos, están suponiendo que se multe a mujeres en situación de prostitución. El primer año en vigor de la ley creo que eran más de 300 mujeres supervivientes de prostitución que fueron multadas. Muchos hombres también, ¿no? Pero bueno, era un dato grave. Contesto rápidamente. La ley de Mordaza hay que derogarla. Punto. No es admisible. Es decir, es una ley en contra de todo, pero no solo por eso, sino por cientos de razones. Y de hecho se habían comprometido a derogarla. Lo que pasa es que yo siempre digo, es falta de voluntad política. Muchas de las cuestiones que están pasando actualmente en todo este campo es falta de voluntad política. Y a mí me parece muy preocupante. La ley Mordaza es una ley anticonstitucional, antidemocrática y anti todo. Por lo tanto, la única solución es derogarla, no reformarla, derogarla. Y además fue una presión sobre todo los sindicatos policiales fundamentalmente. Y segundo, de la ley que hablo, en el momento que se mete el término trata es muy polémico, porque casi siempre se suele dejar fuera prostitución.
Y se empieza con estas disquisiciones. No, es que la trata es las mujeres que se ven obligadas o que son captadas por redes, etcétera. No, estamos hablando de prostitución. Por eso, si os fijáis, la ley que se mandó, que se titula Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, LOASP, lo podéis buscar en la red, y ahí está la exposición de motivos, el articulado, las disposiciones adicionales, y se mandó a todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos parlamentarios lo tienen. Y esto es una ley feminista para la abolición del sistema prostitucional. Fijaros lo que cambia el modelo. No empieza a discernir, decir, no, porque en el momento que se reduce a la trata, al final lo que tenemos es lo que todo el mundo, claro, admite que es lo que hay ahora. De hecho, perseguir a los traficantes que se consigue eso, pero en el fondo se está justificando y permitiendo la prostitución, porque se dice, no, son autónomas, eligen libremente todo este proceso. Y lo que estamos hablando es que el sistema prostitucional no es algo admisible en una democracia que tiene como principio básico la igualdad y la defensa de la igualdad, y que además tiene como principio básico los derechos humanos. Por lo tanto, yo lo que le pido ahora mismo al nuevo gobierno que se va a formar es que esta ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional tengan valentía suficiente para aprobarla, que la tienen totalmente y tendrían posiblemente bastantes votos a favor. Otra cosa es que al final, para no complicarse, acaben siempre diciendo, bueno, es que no es el momento. Y parece que para el feminismo nunca es el momento. Y siempre es una cuestión secundaria. Por lo tanto, yo lo tengo claro en ese sentido, de esa ley. Lo podéis buscar, LOASP, que está en la red, toda la ley. Y lo tienen, y ya os insisto, lo tienen todos los grupos parlamentarios, y lo han metido en un cajón. Enrique, yo quería aprovechar para preguntarte sobre la Asociación Estatal Cero Macho. ¿Me oyes ahora? Sí. Sobre la Asociación Estatal Cero Macho, las acciones que realizáis son acciones de sensibilización y de incidencia política. Explícanos un poquito el trabajo que se realiza desde... Pues hay dos líneas fundamentalmente. Una línea es de denuncia, es decir, denuncia pública, que hacemos, y en eso no solo trabajamos distintos campos de investigación, por lo tanto luego de publicación, pero también de denuncia en medios, de campañas de sensibilización. Esa es una de las líneas. Y otra línea es más activa, que está ahora más en stand-by, que ha sido desde repartir panfletos a la salida de puticlubs, desde ir a hablar con los puteros cuando entran o salen de los puticlubs, con los hombres, desde ir sobre todo a pueblos y hacer charlas con los hombres, explicando ese tema, talleres, y sobre todo lo que hacemos es muchos talleres con instituciones. Instituciones me refiero, que antes hablaba de la cárcel, pero son también centros de formación profesional, gente que está en paro en estos cursos de formación y que además son gente, albañiles, etcétera, etcétera, y que, bueno, ahí sí que es un tema que conlleva casi riesgo físico, porque yo es cierto, recuerdo todavía una vez cuando me subí a la barra del bar de un pueblo y apagué la televisión, que es eso, había un partido de fútbol, y eso era como, es como el dios de un bar. Y claro, porque iba acompañado de las mujeres, las hijas, las compañeras de muchos de los que estaban allí, pero si no salimos emplumados del pueblo. Pero es la única forma de que si ellos no van, ir nosotros y hablar. Porque la única forma es socializar, no solo a las jóvenes generaciones, desde la escuela, la familia, etcétera, formar a las propias familias, es una de las cuestiones tan fundamentales, dar formación desde infantil,
sino también en los propios espacios públicos de gente adulta que además minimiza, no le da importancia. En muchos pueblos hay gente que incluso ha sacado a chicas de la prostitución, que se han medio casado con ella, lo tienen como pareja y acaban luego como el Rosario de la Aurora muchas veces, pero que todo el mundo conoce y sabe, y es fundamental trabajar en el propio campo. Eso es otra de las cosas que hacemos. Y la tercera es la relación internacional, porque nosotros éramos hombres por la abolición de la prostitución a nivel estatal, pero una compañera que es la que ha coordinado a muchos grupos de estos de toda Europa, nos hemos agrupado en torno a Cero Macho, que surge sobre todo de Francia, Bélgica, y ya estamos España, Italia, etcétera, para hacer acciones internacionales. Muy interesante, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o observación. En el chat tampoco, ¿no? No tenemos nada. Pues muchísimas gracias, Enrique, por haber participado. Creo que ha resultado muy interesante para todos y todas las asistentes y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Muy bien. Se puede conseguir en Cero Macho Hombres por la Abolición de la Prostitución. Lo ponéis en la red. Vale, porque alguien preguntaba. Vale, sí, es que alguien preguntaba, no sé si lo habéis visto en el chat, que dónde se puede conseguir información sobre la asociación Cero Macho. Ya se puede conseguir a través de la red. Me imagino que ahí vendrá la forma de que la gente se pueda apuntar, ¿no? De que aquellos hombres que quieran participar de manera activa. Y eso, sí. Y siempre me tenéis a mí, porque como lo presido y eso, me podéis mandar un correo sin ningún problema y organizamos, sobre todo porque de eso se trata, que los hombres empecemos a ser parte de la solución en vez del problema y que nos impliquemos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Enrique. Pues damos por finalizada la jornada de hoy. Mañana recordaros que comienza a las 4 con la primera mesa redonda, así que os esperamos aquí a todos y a todas. Y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos y todas.